Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Como pudieron ver, hoy les voy a enseñar a elaborar este puerto romano que le va a dar un toque muy especial a todos sus belenes. Pareciera un poco complicado de elaborar, pero realmente es muy sencillo si siguen los pasos. Y a la vez, realizar este tipo de manualidades nos sirve mucho para mantener nuestras mentes relajadas y sin estrés. Así que los invito amigos a que me acompañen hasta el final y elaboremos juntos este nuevo proyecto. Amigos, para este proyecto de hoy vamos a utilizar Porexpan y vamos a utilizar también cartón reciclado. Podemos tomar una caja grande de cartón y utilizar de allí el cartón reciclado. ¿Listo? Entonces, el Porexpan que vamos a usar es de 2,5 centímetros de calibre, de grosor. Y el pedazo que necesitamos mínimo tiene que ser de 40 por 40 para que nos alcance para sacar las piezas que necesitamos. Del cartón vamos a cortar un trozo de 30 centímetros por 38.5. Entonces ya si ustedes lo quieren de esta misma medida o si lo quieren más grande, entonces lo amplían un poco más. El caso es que de este cartón vamos a tomar el Porexpan y lo vamos a sobreponer, vamos a marcar el contorno y esto lo vamos a recortar. Listo, para tener esta forma o el tamaño ideal para esta base. Bueno, aquí yo ya tengo adelantado, entonces les voy a mostrar que esta pieza yo corté el mismo tamaño y le voy a sacar un trozo interno. Entonces vamos a tener en cuenta estas medidas. Aquí que tenga 12 centímetros, de acá hasta acá 32.5, de acá 18 y en este pedazo van a ser 6 centímetros. De igual forma, todas estas piezas yo les voy a dejar los moldes en la descripción de este video para que ustedes los puedan obtener fácilmente. También de esta parte, para aprovechar lo que nos queda de acá, yo saqué estas otras piezas. Listo, miren aquí. Entonces son 3 piezas de este tamaño. Esta ya la recorté, entonces por eso está más pequeña. Son de 3.5 centímetros por 12.5. Listo, esto va a tener 12.5 por 3.5, 3 piezas de ese tamaño. Y vamos a sacar otra de 12.5 por 28 centímetros. Entonces va a ser esta. Aparte de eso vamos a sacar esta otra pieza que también va a ser, es 23 centímetros, no 28 sino 23 centímetros. Entonces de aquí vamos a sacar otra pieza de 23 centímetros y de 6 centímetros en este lado. Listo amigos, ya teniendo estas piezas, entonces vamos a proceder a armar nuestro proyecto. Bueno, ahora lo primero entonces es fijar la base. Entonces, retiramos estas piezas y aquí vamos a marcar con el mismo Porexpan donde vamos a aplicar la silicona. Vamos a marcar así. Aquí ya tenemos una guía. Vamos a aplicar en los extremos. Así, de esta manera, fijándonos que no se nos sobresalga. Listo, vamos a fijarlo y a sostenerlo. Esto aquí ya nos quedan los extremos bien fijo. Y ahora podemos comenzar a armar lo que es la casa o el palacio. Para armar el palacio romano entonces vamos a tomar la pieza que es de 12.5 por 23. También vamos a tomar la otra que es de 23 por 6 y dos de 3.5, la de 3 centímetros y medio por 12.5. Listo, las piezas que ya les había mostrado anteriormente. Y adicional a esto vamos a cortar en cartón, vamos a cortar dos piezas de 24 centímetros por 7. 24 por 7, estas las vamos a fijar al techo. Entonces esta pieza va a ser el techo. Entonces esto lo vamos a fijar teniendo en cuenta de dejar
esta pieza es un poco más grande, es 5 milímetros más grande en todo su contorno. Aquí pueden ver ustedes, sobresale en todos lados, ¿sí? Entonces vamos a tratar de pegar las entradas. Esta no necesitamos que quede o sea que la podemos aplicar la silicona así, no tan al extremo, y cuando la peguemos entonces sí nos vamos a fijar que esos 5 milímetros sobresalidos en todos los lados. Listo, lo vamos a pegar así y el otro lo vamos a pegar aquí. Rápidamente la silicona podemos manejar la temperatura para que no nos derrita el Porexpan. Entonces simplemente cuando está caliente la desconectamos. Listo, aquí hacemos lo mismo, nos fijamos que quede sobresalido y presionamos para que fije bien. Bueno, ya esta pieza es la del techo. Ahora vamos a armar la parte de atrás con los laterales. Fácilmente. Por eso dejamos enfriar un poco la pistola antes de aplicar la silicona para que nos fije bien y no se vaya a dañar. Entonces vamos a hacer esto así. Aquí estas dos piezas ya quedan fijas. Damos cuenta de que queda aquí bien alineado. Y esta es la pieza que vamos a poner aquí en el techo. Entonces lo vamos a pegar, que nos quede así, que nos quede centrado, que siga esta misma línea con esta de acá, en esta parte. Y hacia los lados también, que siga la misma secuencia con esta pieza de aquí arriba. Listo. Aplicamos la silicona y dejamos secar. Después de tener esta pieza lista, entonces ahora la vamos a fijar en la base. Entonces la voy a pegar aquí en esta posición, dejando este espacio más o menos del mismo grosor que viene de aquí, lo dejo siguiendo allá. Y que nos quede bien alineado acá en la parte de atrás. Ya saben, aplicamos dejando enfriar un poco la silicona y lo fijamos muy bien, lo sostenemos para que quede bien adherido. Después de haber pegado esto, entonces vamos a pegar la escalera que hicimos en esta parte. Para hacer esta escalera les voy a explicar con este trozo que tengo aquí aparte. Lo que vamos a hacer primero es quitarle más o menos 5 milímetros para que nos quede un poco más delgado este trozo. ¿Listo? Entonces, necesitamos tratar de que quede recto, pero no importa si nos queda con unas pequeñas ondulaciones. Listo. Necesitamos quitarle grosor. Y ahora vamos a tomar una regla y vamos a dividir más o menos en 3 partes. Las medidas pues no necesariamente tienen que ser tan exactas. Podemos trazarlas así. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a cortar los escalones. Entonces el primer escalón vamos a más o menos también esta parte a dividirla en 3. Ya sabemos que por aquí nos va a quedar uno y por acá nos va a quedar otro. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos más o menos en la parte de abajo hacer un corte que nos dé el grosor del escalón. Listo, entonces ya sabemos que viene hasta acá. Vamos a hacer un corte con una profundidad que llegue hasta ahí, y después de acá vamos a sacar el otro pedazo para que de esta forma nos vaya apareciendo los escalones. Listo, entonces así nos aparece el primero y aquí vamos a sacar el otro.
Entonces hacemos lo mismo. Hacemos el corte con la profundidad del escalón a ambos lados. Y aquí le vamos a dar más o menos el mismo grosor del que hicimos anteriormente. Entonces, de una forma lenta lo vamos haciendo. Así sacamos este escalón. Para complementar esta estructura vamos ahora a cortar unas piezas en cartón. Miren, acá tengo ya las piezas cortadas. Va a ser una puerta y va a ser una escalera. Entonces todas las medidas de estas piezas y de todo lo que he hecho se les voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes busquen el enlace y las puedan descargar fácilmente. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que ustedes pueden ver que son 3 piezas de diferente tamaño. La más grande vamos a aplicar silicona y vamos a irlas introduciendo en esta parte, las vamos pegando. La mediana aquí como sigue, recuerden pegándola con silicona. Simplemente acá lo estoy haciendo para que vean cómo es. Listo, entonces nos va a quedar esta escalera y por último vamos a cortar 2 piezas con esta forma y las vamos a unir para que nos dé un grosor, nos quede más grueso. Listo, y esta puerta la vamos a pegar aquí en el centro. Entonces, aplicando silicona vamos a hacer todo este procedimiento. Bueno amigos, como ya tenemos todo esto pegado, ya que queda armada esta base, ahora vamos a retirar un poco de esta pieza. Listo, vamos a quitarle. A esta la vamos a dejar así recta como se ve, pero a esta sí le vamos a quitar este ángulo recto. Entonces vamos a cortar un poco, vamos a introducir el cúter así, de esta manera, para que nos saque una forma irregular. Listo, algo así. Que no nos va a quedar esa línea recta ahí. Y podemos terminar haciendo así, más o menos, que nos quede un ángulo como hasta la mitad de esta parte. Listo, ya teniendo esto así, entonces podemos comenzar a aplicar el estuco. Para el estuco vamos a utilizar entonces un estuco plástico que ya viene listo, escayola, como lo conozcan en tu país, y vamos a necesitar de pronto una espátula, una tablita donde tú puedes colocar el estuco para manipularlo. Listo, para que no se nos vaya a secar el que tenemos en el tarro. Entonces sacamos una parte y con una espátula pequeña, puede ser con un pincel. Bueno amigos, entonces ya teniendo esto así, ahora podemos comenzar a aplicar el estuco. El estuco lo voy a comenzar a aplicar en esta parte, en esta estructura, y después vamos aplicando en el resto. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos. Simplemente lo que vamos a hacer es irlo esparciendo. Podemos aplicarlo directamente con la espátula o también lo podemos aplicar con el pincel. Entonces vamos a aplicar una capa no muy gruesa tampoco, así. Y lo que vamos a hacer con estas piezas, con esta principalmente, es que le vamos a dar un tallado. Entonces después de aplicar, damos un poquito más de grosor. Listo, aquí miren, lo alisamos y vamos a tallar, vamos a hacer como si fueran ladrillos, bloques de ladrillo grandes. Entonces podemos ayudarnos con una esponja, un trapito húmedo, lo que ustedes tengan disponible, para ir retirando del punzón. Entonces vamos a hacer más o menos ladrillos de 1,5 cm. Esto es lo que vamos a hacer en toda esta estructura. Toda esta superficie lo vamos a hacer aquí en esta parte interna, adentro de los laterales también. Si de pronto se nos tuerce, pues no se preocupen, tratemos de hacerlo recto, pero no necesitamos que quede tan perfecto también.
Miren, después de tenerlo así, entonces vamos a hacer estas que van en esta parte. Esto vamos retirando. Como si fuera una pared de ladrillo. Lo vamos a hacer así, de esta manera, en toda la estructura, dándole la secuencia, y lo vamos a dejar secar. Listo, amigos, entonces este es el procedimiento que vamos a hacer ahora. Bueno, amigos, quería mostrarles cómo ubiqué la pieza en esta parte. Por ejemplo, aquí la ubiqué así, acostada. Y también les recuerdo que tenemos que cubrir bien estas partes. ¿Listo? Todo lo que es lo del cartón, que no nos queden estos orificios, pues también lo vamos a cubrir con el estuco. ¿Listo? Entonces terminamos de cubrir toda esta superficie y después continuamos con la base. Bueno, amigos, aquí entonces, como pueden ver, ya cubrí totalmente toda la superficie. Entonces lo hice gradualmente. Primero, ahora como les estaba mostrando, estaba aplicando en esta parte, en estos bordes. Después apliqué acá. Bueno, fui tallando. Vamos aplicando y vamos tallando, como les mostré. Apliqué en toda la base. Y ahora ya lo que nos falta es dejarlo secar muy bien. Entonces lo vamos a dejar que seque de un día para otro. Bueno, amigos, aquí entonces ya dejamos pasar un día y queda completamente seca la estructura. Ahora sí ya la podemos manipular. Quería mostrarles un poco, antes de comenzar a dar color, quería mostrarles cómo fue el procedimiento de la aplicación del estuco. Ya, entonces de esta forma yo aplico el estuco en el sentido en el que vaya trabajando. Listo, vamos aplicando en estas partes, como les había dicho, vamos tallando. Vamos aplicando en estas y vamos a dejar que seque un rato, un buen rato, lo que hemos hecho acá, buscando trabajar lo máximo posible en todo lo que necesitamos. Listo, en estos bordes, en esta acá, en todo lo que sea en este sentido, incluso en esta parte también. Entonces vamos aplicando estuco, vamos tallando y dejamos secar todo lo que sea en este sentido. Ya después de que ha secado una hora, puede ser, digamos que seque bien, entonces ya podemos comenzar a trabajar así en este, digamos, y lo vamos a trabajar acá, aunque yo recomiendo que trabajen al final de ya lo más grande. Listo, para que ustedes tengan de donde puedan tomar la estructura para poderla manipular. Entonces puede ser esta parte de acá, esta parte de acá, lo que eran las escaleras, todo lo que va en este sentido para dejarlo secar. Que a veces aplicamos y de pronto el estuco tiende a escurrirse un poco, entonces se puede deformar lo que estamos haciendo con este tallado. Listo, amigos, así de la misma manera en este sentido también trabajamos esta parte. Listo, todo va a ser así. En esta parte de acá, como pueden ver, no sé si alcanzan a notar, la textura es diferente. Entonces cuando aplico el estuco en esta parte, lo que hago es dejarlo secar un ratico y después lo comienzo a motear. Eso se llama motear, así, para que me dé una textura diferente en estas partes. En estas partes ya me va a quedar diferente, en esta me va a quedar un poco más liso, porque se supone que es el ladrillo. Listo, y aquí sí aplico, lo apliqué con una espátula ancha y lo esparcimos que quede más bien liso. Esta parte sí ya nos debe quedar así, y recordar que hay que cubrir todos los bordes para que no nos queden los agujeros del cartón. Bueno, amigos, ya después de esto, entonces ahora sí vamos a comenzar a aplicar pintura. Bueno, entonces el primer color que voy a utilizar es un siena natural o un marrón claro, y este color lo vamos a aplicar en toda la estructura, en toda esta estructura, y también en las escaleras y en estos ladrillitos que ven acá, en esta pared. Aquí hay una pared, vamos a aplicar en toda esta, especialmente que entre en las ranuras. Listo, entonces este color que entre en las ranuras, y procuremos no untar demasiado esta parte de acá, esta parte o estas otras partes de acá. Entonces esto es lo que vamos a hacer en toda esta estructura, principalmente una base completa.
Miren, todo esto, pero lo vamos a cubrir bien. Simplemente es para que ustedes sepan, es todo lo que es los ladrillos esencialmente. Listo, entonces aquí ya aplicamos la base de color marrón claro en todo el contorno de la estructura, aquí en esta parte de la escalera y en esta de acá. Ahora vamos a tomar, para aplicar otra base, vamos a tomar un color verde limón y lo vamos a aplicar aquí en la base. Listo, entonces solamente voy a mostrar dónde lo vamos a aplicar, aquí en esta base, y vamos a tomar otro color, un color ocre, y lo vamos a aplicar en toda esta parte también. Listo, pues aquí solamente les muestro dónde lo vamos a aplicar. Para mostrarles un poco más de la aplicación en el fondo, en esta base, entonces lo que hacemos es aplicar pintura así en diferentes partes, directo del carro, pues así pura. Miren eso. Y después de que lo aplicamos así, entonces tomamos un poco de agua, humedecemos el pincel y le vamos a hacer así. Listo. Miren, entonces vamos a esparcir la pintura, pero así aguada, para que no nos dé un tono tan parejo en la base. Miren, así. Miren la variación que nos va a dar, humedeciendo el pincel, así ya con la pintura recién aplicada, ¿no? Listo, así. De esta forma vamos a hacer en esta base. Listo, ya cuando hayamos terminado de aplicar la pintura así, cuando ya esté bien seca, ahora vamos a tomar nuevamente el color ocre y lo vamos a aplicar ya en la otra, o sea, lo aplicamos en esta superficie. Ahora vamos a invertir los colores, vamos a aplicarlo en la estructura y en las escaleras, en toda esa parte de acá del muro. Entonces vamos a descargar el pincel, vamos a hacerlo así, con el pincel descargado en sentido opuesto. Digamos, si aquí hicimos un tallado así en este sentido, pues lo vamos haciendo en sentido opuesto y vamos a hacerlo así por todas partes. Vamos a cubrir ya con este color, vamos a aplicar acá, a variar el tono. Listo, entonces con el pincel descargado, miren así las escaleras. Entonces lo vamos a hacer en toda esta superficie. Listo, vamos a cambiar el tono y lo vamos a dejar secar. Después continuamos con esta parte de acá. Listo, amigos, después de haber aplicado ya esta capa en toda esta superficie, aquí en la estructura y en la escalera, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un color blanco o un color hueso. En este caso voy a utilizar un color marfil, se puede usar color blanco también, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a descargarlo, el pincel debe estar bien seco, entonces vamos a descargarlo y vamos a comenzar a dar brochazos así en diferentes sentidos para dar un tono un poco más envejecido, que no se vea el color tan pleno, color tan parejo. Listo, entonces lo vamos a hacer así en diferentes partes. Esto ya nos va a dar una apariencia envejecida. Entonces lo vamos a hacer en toda la superficie de lo que es esta estructura nuevamente y en las escaleras con este muro. Bueno, amigos, después de aplicar esta capa de color más claro, miren, ya entonces le dimos un tono envejecido. Ahora por último vamos a tomar nuevamente color ocre, ya con el pincel más descargado. Aquí este tiene que estar mucho más descargado. Simplemente vamos a comenzar a dar unos toques en diferentes partes. Ya, por ejemplo, aquí entre las uniones de la escalera podemos dar unos pequeños toques. Ya es para dar una variación de tonos entre ya lo envejecido, el color blanco y el color ocre, para dar una apariencia ya de un color más tierra. Listo, entonces vamos a hacer esto con pequeños toques, no lo vamos a hacer parejo
así en diferentes partes, por ejemplo acá en las uniones de los ladrillos, ¿sí? Distribuido vamos a dar las pinceladas para dar este tono, para que ya quede el color definitivo en nuestra estructura. Bueno, así queda ya el tono de la estructura, ya el color definitivo. En esta parte de la puerta ahorita le vamos a aplicar un tono, el tono hueso que aplicamos para esto, tono claro. Entonces vamos a tomar un poco de este color, vamos a descargarlo y vamos a darle una pasada suave, simplemente para realzar las formas, como si fuera madera, ¿no? Como las formas que hicimos al principio. Yo le hice un tallado con unas franjas como si fueran las vetas de la madera. Solamente vamos a dar una pequeña pasada y con un pincel más grande vamos a tomar el mismo color y lo vamos a pasar ya por este resto, por aquí. Vamos a suavizar este tono para que no nos quede tan quemado. Entonces vamos a comenzar a pasarlo así en diferentes direcciones. Recuerden que el pincel no debe estar muy cargado. Así. Vamos a pasarlo suavemente. A esto sería para dejar este color como si fuera tierra, o como si fuera entre tierra y arena. Listo, así. Vamos a pasarlo suavemente. Listo, después de haber suavizado este color, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar unas columnas en esta parte. Estas son unas columnas que elaboré en otro video. Acá están. Acá les dejo el enlace para que ustedes puedan visitarlo y sepan cómo hacerlas. En este caso las pinté con la misma secuencia de colores que hice con la estructura. ¿Listo? Entonces nos va a quedar con la misma tonalidad. Y para esto simplemente lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona. Cuando elaboramos esta estructura, entonces vamos a tener en cuenta la altura de las columnas. Entonces lo primero que hacemos es tener en cuenta la altura de la columna, y para esta altura vamos a descontar lo que son el tamaño de las escaleras, hasta donde nos da la altura, y de ahí para arriba entonces le vamos a dar una altura con unos milímetros de tolerancia, o sea, unos milímetros de más, para que cuando apliquemos el estuco y todo lo que hacemos no nos vayan de pronto que vayan a quedar trancadas y no vayan a entrar. ¿Listo? Es preferible que quede unos milímetros de tolerancia para poderlas pegar. Entonces vamos a definir en qué distancia, cómo las vamos a pegar, y después de eso, de ya saber en qué punto o en qué parte la vamos a pegar, podemos tenerlo en cuenta, podemos hacer una pequeña marca como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así, dejando visible la puerta. Entonces ahí vamos a aplicar silicona en la parte de abajo, en la parte de arriba un poco también, y las vamos a pegar. Bueno, aquí que ya quedaron listas las columnas, ahora voy a tomar un poco de color verde, del mismo color que usamos en esta base, y lo vamos a trabajar aguado. Miren, aquí vamos a utilizar el agua para que quede más disuelto. Ya con esto así lo vamos a comenzar a aplicar en esta parte, en diferentes puntos, simplemente dando una ilusión de que sea el musgo que se crea en las orillas donde hay agua. ¿Listo? Podemos motear un poco en diferentes partes, nada más. Lo trabajamos bien aguado. Listo, amigos, sí. Vamos a dar este efecto en toda esta parte y lo dejamos secar. Bueno, después de haber dado esta pequeña sombra o este viso de color verde, ahora voy a tomar un color azul turquesa suave, un color azul claro, y lo vamos a trabajar también de esta misma forma, aguado.
Entonces lo vamos a diluir bien. Y lo que voy a hacer es dar unas pinceladas en esta parte. Listo, vamos a dar así, unas pinceladas así esparcidas, no nos quedamos en una sola parte, sino que la pasamos el pincel así a lo largo. Tiene que estar bien diluida la pintura. Podemos quitar un poco el exceso y simplemente lo vamos pasando así, como si fueran ondas. Listo, entonces ya nos va a quedar una tonalidad combinada entre verde y azul. Listo amigos, así ya vamos dejando esta parte lista para continuar colocando unos accesorios adicionales. Bueno, ya con esto terminamos lo que es color adicional. Se me olvidó mostrarles que con el mismo color azul simplemente fui colocando aquí el borde del pincel así plano, y apliqué un poco de azul ya en esta parte de aquí, solo al principio. Listo, entonces ya nos da una ilusión de que hay agua. Listo amigos, ahora entonces los accesorios que les estaba mencionando. Entonces van a hacer estas palmas. Aquí hay unas palmitas que yo enseñé a hacer en otro video, aquí les dejo el enlace para que ustedes lo visiten también, para que las hagan para este o para otros proyectos. Entonces aquí hice varias, ustedes hacen la cantidad que quieran, y estas palmas las vamos a pegar ya distribuidas en diferentes partes. Entonces yo las tengo pegaditas en este cartón, simplemente para tener donde tenerlas, para que no estén acostadas, no se aplasten las hojas. Listo, entonces aquí las podemos ir despegando y las vamos colocando aquí en diferentes partes. Entonces para eso sí vamos a utilizar la silicona caliente. Entonces aquí despegamos y podemos irlas pegando. Por ejemplo, podemos pegarlas no necesariamente rectas, ¿no? Las podemos pegar un poco torcidas para que se vea más natural. Buscamos el lado que más nos guste. Ya en esta parte entonces aplicamos buena silicona, la pegamos, y en este momento sí, aquí debemos sostener hasta que ella quede bien fija. Lo mismo vamos a hacer con todas las otras palmas que vamos a continuar pegando. Bueno, aquí ya pegué las palmas, miren, suficientes aquí en todo este camino, por llamarlo de alguna manera, de esta parte, aquí y acá en esta parte. Listo, ya con estas palmitas ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de césped artificial, entonces con pegamento blanco, como ustedes ya han visto de pronto en otros videos. Simplemente vamos a aplicar pegamento en diferentes partes, no necesitamos llenar toda la base. Podemos definir más o menos dónde queremos que haya césped, entonces puede ser en esta parte de acá, esto lo dejamos libre, puede ser acá en este borde también, más que todo así como hacia la parte de afuera. Listo, entonces aquí también voy a aplicar en todo este extremo hasta la parte de atrás. Entonces aplicamos el pegamento, lo esparcimos con un pincel, ¿sí? Ustedes ya han visto cómo lo hago, entonces esparcimos un poco. Generalmente se puede aplicar una escarcha, una diamantina, hacemos el mismo procedimiento. Aquí simplemente vamos a dar toques con el pincel y así de esta misma forma lo vamos a hacer en todo el resto, ¿no? Miren, así, algo rápido para que ustedes puedan ver. Aplicamos abundantemente, podemos colocar un papel en la parte de abajo, así.
abundantemente. Listo. Y aquí para que nos quede algo así. Listo, entonces de esta misma manera vamos a aplicar un poco por acá o donde ustedes consideren que lo deben aplicar, donde más les guste. Bueno amigos, aquí ya como queda con el césped artificial. Ahora vamos a conseguir unas rocas, unas piedritas pequeñas. Puedes conseguirlas de pronto en el parque, buscamos donde podamos y las va recolectando. Listo, estas piedritas las vamos a pegar en esta parte. Listo, vamos a hacer como una curva aquí, vamos a llenar bastante que nos llegue hasta acá, hasta el borde. Entonces para eso voy a utilizar la silicona caliente. Vamos a aplicar vamos a hacer la forma más o menos como queremos que quede. Listo, entonces aquí voy a hacer una curva y debemos conseguir suficientes piedras para que nos alcancen a quedar allí. Listo, entonces damos la forma y rellenamos. Con las piedritas vamos a buscar que queden allí pegadas. Esto lo más rápido posible. También esto lo podemos hacer con pegamento blanco. Si de pronto no se les pega fácil, entonces también con pegamento blanco. Lo importante es que fije una primera capa. Vamos viendo cuáles quedan sueltas. Van a quedar unas pegadas, otras no. Pero no importa, esas podemos ir aplicando silicona y las vamos pegando. Ya aquí hay unas que quedaron fijas. Nos va dando la forma poco a poco. Entonces así de esta manera ya vamos aplicando, vamos colocando las piedritas, tratando de dar primero la forma, esta forma así curva, ya después sobre estas aplicamos puntos de silicona y continuamos rellenando, teniendo cuidado de no se quemar. Listo amigos, no debemos dejar que se nos vea la silicona, debemos que se quede viendo, entonces colocamos una piedrita. Esto lo vamos a hacer, hacemos una primera capa y como les digo, encima de esta vamos colocando puntos, vamos pegando piedras una sobre otra. Bueno amigos, y miren ya cómo queda entonces con las piedras, nos queda una decoración muy natural, ya un toque, un detalle muy especial. Listo, entonces ya para terminar, en este punto ya quedaría listo el proyecto. Entonces podemos colocar una barca. Entonces aquí está esta barca que yo la enseñé a hacer en otro video. Aquí les dejo el enlace para que ustedes lo visiten y aprendan cómo hacerla. Esta barca queda perfecta para este proyecto. La podemos colocar así nada más, o si ustedes la quieren pegar, la pueden pegar. En este punto este proyecto ya queda terminado, pero entonces yo quiero hacer algo adicional para darle un toque muy especial a esta parte, ¿ya? Para que parezca agua. Entonces lo que voy a hacer es utilizar resina. Esta es la resina Gemelos, no sé cómo lo conozcan en tu país, y entonces voy a preparar una mezcla de esto para aplicarlo aquí, y entonces nos va a dar un efecto muy especial de agua. Bueno amigos, para preparar la resina entonces necesitamos un vasito de estos desechables, un palito y las resinas. Entonces lo que voy a hacer es, generalmente vamos a vertir el brillo, vamos a sacar una cantidad y de este vamos a sacar la misma cantidad en el otro. Miren amigos, entonces aquí tengo esta cantidad, podemos dejar que baje un poco. Listo, y aquí voy a marcar. Entonces en este otro generalmente lo que yo hago es marcar la misma cantidad que voy a sacar. Listo, debemos sacar una buena cantidad para que no nos quede faltando.
Entonces aquí vamos a vertir el endurecedor. Entonces vamos viendo, tenemos la marca, entonces vamos viendo si necesitamos sacar un poco más. Listo, aquí ya podemos comparar. Aquí podemos sacar un poco más. Esta es una forma de hacerlo, una forma rápida. Aquí ya podemos ver que las cantidades están igual. Listo. Entonces yo hago esto así, pero ustedes pueden utilizar un trapito, un palo. Y aquí ya vamos a mezclar los dos componentes. Entonces lo que hacemos es mezclarlo muy bien. Cuando empecemos a sentir que está caliente, que se empieza a calentar, porque esto hace una reacción, entonces ya lo podemos vertir. Listo amigos, ya después de haber mezclado bien, entonces vertimos la resina. Entonces vamos a aplicarla así, de esta manera. Vamos a vertirla bien, sobre todo en esta parte hacia adentro o hacia el centro, y ya después con el palito entonces la vamos esparciendo un poco más. Listo, llevándola hacia los extremos, hacia la parte interna. Aquí no debe quedar ninguna parte sin que quede cubierta, y después hacia afuera la podemos ir sacando un poco más. Listo, mira, la vamos sacando y tenemos cuidado de no untar la superficie en la que estamos trabajando. Listo, entonces aquí con cuidado lo llevamos hasta el extremo, y ya al final el bordecito lo vamos a hacer así con toques para que no se nos vaya a desbordar. Listo, y esto lo vamos a dejar secar 12 horas, mínimo 12 horas lo vamos a dejar secar, y lo vamos a dejar allí quieto hasta que él tome una consistencia dura. Él se va a endurecer. Amigos, una última recomendación que les doy, como generalmente cuando se aplica la resina en ocasiones gotea, entonces debemos colocar unos palitos abajo separando el proyecto de la base o la superficie donde estamos trabajando. Y es bueno utilizar por ejemplo una tabla, una bandeja. En este caso utilicé una bandeja que sea vieja, que no la vayamos a utilizar. Listo, para que cuando él si cae no se vaya a dañar, pues si la están utilizando. Listo, entonces aquí ya, como les dije, lo dejamos secar. Bueno amigos, aquí ya dejé pasar 12 horas, entonces ya la resina se secó, que vaya dura. Igual no le pongamos mucho los dedos, debemos que dure un poco más de tiempo, de pronto nos quedan las huellas marcadas. Aquí ya pueden ver cómo queda, nos da una apariencia bastante natural, un brillo que nos da la ilusión de que es agua. Listo, entonces aquí ustedes ya pueden ver cómo quedó con las rocas también, y en el efecto que nos da ya con las palmas. Entonces queda listo nuestro proyecto. Ahora sí ya podemos colocar la barca. Miren acá, la podemos colocar así simplemente. Espero que les haya agradado este proyecto, pues en estos momentos que nos encontramos en nuestras casas puede ser de mucha utilidad para que nos distraigamos, para que hagamos algo lúdico, algo que de pronto nos puede desestresar. Entonces espero que lo disfruten bastante y muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.